Taber somos todos, porque Taber somos todos. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 11. Amén. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Padre, te damos gracias, Dios, por esta salvación tan grande que nos diste por medio de tu Hijo Jesucristo. Alabamos tu nombre, Señor, y suplicamos que nos ayudes a nosotros a poder compartir tu palabra con aquellas personas que no conocen de Jesús. Gracias te damos, Señor, por este perdón tan grande que nos has dado y por esta salvación. Gracias por todo, Señor, lo que tú haces en nuestras vidas. Te pedimos, Dios, por la paz de Jerusalén, por la seguridad de Israel y el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. La historia que nosotros aquí estamos viendo es la evolución o la circunstancia de un alma que está sedienta del conocimiento de Dios, sedienta de las cosas de Cristo, sedienta de buscar, de anhelar, de aquellas cosas. Y debemos observar algunas cosas como nuestro Señor Jesús hace referencia a esta mujer de cada uno de los detalles que aquí se encuentran. Porque aquí usted va a encontrar unos detalles muy preciosos. Dice en el verso 1 del capítulo 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, hubo en ellos un gran problema. Se empezaron ellos a aglomerar. Entonces Jesús dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Oiga, le era necesario pasar por Samaria. Los judíos no pasan por Samaria, hermano. Ellos la bordeaban, le daban vueltas, se iban por el río Jordán y se iban por el desierto a salir hasta el otro lado para no pasar por Samaria, porque los samaritanos eran prácticamente gentiles. Habían ellos cambiado tantas cosas. Aún ellos tienen una cosa muy, muy preciosa. Todavía tienen una de las Torah más antiguas, los samaritanos. Ellos todavía la tienen. Y los judíos consideraban a los samaritanos como impuros, como gentiles, así los consideraban, porque se habían mezclado cuando fueron llevados cautivos por el gobierno de turno de Asiria, y cuando ellos regresaron otra vez, cuando estas 10 tribus regresan ya cambiados, les cambiaron el cassette. Como cuando un familiar se va a los Estados Unidos, pues, que se va pequeño, ¿verdad? Porque hay algunos que se han ido de 30 años y regresan a los 35 años y ya no saben cómo se llama el chuco. ¿Y qué es esto? ¿Verdad? Sí, algunos así son. Pero aquí los judíos, ellos habían sido totalmente absorbidos por la cultura. Y se habían convertido, y por eso los judíos y los samaritanos no se llevaban bien entre sí, porque los consideraban impuros. No podían estar con ellos, por eso ellos siempre trataban de hacer esas cosas. Pero el Señor Jesús dice aquí en su palabra, por medio que dice que era necesario pasar por Samaria. Le era necesario a nuestro Señor Jesucristo pasar por Samaria. Es necesario que usted y yo prediquemos el Evangelio de Jesucristo, la salvación de Él, de su nombre, que solamente en Él el hombre puede encontrar salvación y vida eterna. Es necesario. Y era necesario que Jesús lo hiciera porque era parte del proyecto del Padre. Era parte de Dios, era parte de Él, estaba en el plan. Y dice, y era necesario pasar por este lugar de Samaria, el cual dice, estaba en el lado de Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba ahí, mire, en el verso 6, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo.
estaba agobiado, ya era bien a mediodía, me estaba bien tarde ya, y entonces Jesús se encuentra con cansancio. La humanidad de mi Cristo. Él era 100% hombre y 100% Dios. Porque si no, no hubiera tenido cansancio, hermano. Tuvo la necesidad de reposar. Tuvo la necesidad de darse un respiro, ¿verdad? Y muchas veces usted tiene su vida atolondrada porque usted no le da un momentito de chance, un respiro a su vida, no le da. Vive para trabajar, no trabaja para vivir. Vive para trabajar. Y es la diferencia, ¿verdad? Que nosotros debemos de hacer eso. Pero hay algunos que nos levantamos a las 4 de la mañana y son las 11 de la noche y ahí andamos todavía rondineando, ¿eh? Que nos andan dejando, repartiéndonos como que somos pan, ¿eh? Porque así nos toca ahora. La vida que llevamos es tan agitada que así nos toca. Y usted escucha los microbuses que pasan en la noche por su casa, dejando a la gente como que es pan, ¿verdad? Pum, pum, va, aquí está, a dormir. Y esta ciudad de Soyapango se ha convertido en dormitorio. Esto es un dormitorio, hermano. Si aquí la gente se levanta a las 5 de la mañana para evitar esa gran trabazón del Citrán, y cuando pasa de regreso ya son las 9 de la noche, ¿a dónde viene? A dormir. Entonces debemos nosotros de darnos ese relax, ese descanso, porque es necesario. Y dice que el Señor Jesús se detuvo ahí y descansó. Si el Señor Jesús tuvo necesidad de descansar, ¿cree que usted no tiene necesidad también? Sí la tiene, hermano. Y eso, por eso es que vemos nosotros un montón de siervos del Señor que ahí andan con problemas de corazón, porque le meten demasiada carga. Y yo no le digo que usted se acomode, ¿verdad? No, que haga lo que usted tiene que hacer, lo que el Señor le pone, aunque le digan siervo inútil, pues. Porque lo que me dijiste que hiciera, eso hice. Y a veces nosotros nos ponemos y queremos, hoy voy a hacer más por el Señor, y voy a hacer más. No, si eso es lo que Dios te ha puesto en el corazón. Y cuando llegues allá, ese blin blin te van a dar de siervo inútil. Entonces debemos de darle también un descanso a nuestra vida, de dar ese refresh que pueda haber en nosotros. Porque si usted, imagínese que usted pasa en un call center 6 horas con ese aparato puesto y no le dan chance de descansar un ratito, ¿cómo cree que tiene el tímpano? A morir. Usted quiere descansar, usted no quiere oír ruido, usted no quiere oír nada. Entonces es necesario que nosotros nos demos un descanso. Y el Señor Jesús nos enseña. Pero la lección que estaba por venir aquí de nuestro Señor Jesús con esta mujer, hermano, esto es precioso. Porque nosotros vemos cómo el pueblo de Israel, o la sección, la parte judía, cómo miraba con desprecio. Y aún, hermano, ahora en día todavía es así. Usted ve a todos los barbudos ahí, usted no se le acerca porque usted es goyín, incircunciso. Así, hermano. Así es la cosa todavía. No han entendido la lección. Hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta entonces van a entender la lección. Porque son duros de servicio. Y eso lo dijo el Señor mismo. Son pueblos duros de servicio. Y esto estaba ocurriendo aquí. Mire, en el verso 7. Esto es precioso, mire. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Si nosotros vemos la parte anterior, estábamos viendo que nuestro Señor Jesús venía cansado, venía fatigado, estaba extenuado. Porque ahí dice, se cansó, estaba cansado y quería descansar. Ve a la mujer que viene con su odre, con su cántaro a sacar agua y le dice, dame de beber. ¿Qué tal que el Señor le ponga a usted ese reto? Porque el Señor nos reta a nosotros, hermano. El problema es que muchas veces nosotros no logramos ver que el Señor nos está retando. Y el Señor lo está retando a usted. Dame de beber. ¿Hay necesidades en la iglesia? Hay necesidades en la iglesia. Usted las puede suplir. Si usted puede suplir, ayude. Porque aquí el Señor le está diciendo a esta mujer, dame de beber. ¿Por qué? Aquí está la explicación, el verso 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ya le di la explicación, ¿verdad? Porque ellos no se
no se llevaban bien, no hablaban. Y ahora el Señor Jesús empieza y le está hablando a una mujer que es inmunda, que la consideraban inmunda. Ah, no, yo a ese no le hablo. Es que ese es muy borracho para hablarle. Esa mujer, no hombre, si esa mujer es fácil. ¿Qué van a decir si yo me encuentro y le estoy hablando? Es que no se la va a llegar a cuentear, brother. ¿Ah? Ni tampoco se va a llegar a cuentear a don Pedrito. No, usted le va a hablar del mensaje de la salvación. No le va a estar diciendo, mire don Pedrito, aquí le traigo, ¿verdad que no? No, le va a llegar a hablar el mensaje de la salvación de Jesús. Porque es necesario que él conozca. Es que él es muy borracho, por eso necesita conocer de Jesús. Es que él es drogadicto, más por eso. Es que él es un mujeriego, por eso mismo. Porque dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ellos necesitan el evangelio, necesitan la salvación. Entonces usted y yo tenemos esa responsabilidad. Y el Señor le dijo, dame de beber. Y la mujer samaritana, ¿y cómo tú siendo judío pues? Y mire lo que le dice en el verso 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mire qué palabra da nuestro Señor Jesucristo. Usted quizás ha leído este texto, pero mire lo que dice, si conociereis la gracia, si conociereis la misericordia, si conociereis el amor de Dios, si tú lo conocieres, ¿conoce usted el don de Dios? Porque algunos decimos que conocemos el don de Dios. Dice, yo soy salvo, pastor. Yo he nacido de nuevo. Amas a tu hermano. Amas a tu prójimo. Amas a tu pastor. No, yo a ese pastor no le hablo. Es que no, ese pastor muy creído. Ese pastor no sé qué. Ese pastor no usa la manga larga. Así nos ponemos. Si conocieres el don de Dios. A mí, yo así soy, hermano. Yo encuentro a un pastor que no es de mi denominación, yo le hablo, yo lo saludo y lo abrazo. Si se deja abrazar, porque algunos no quieren, porque somos demasiado pecadores nosotros, por los bautistas. Somos muy mundanos, así dicen. Pero el Señor nos dice, si conociereis la gracia, la bondad, la misericordia y el amor de Dios, si lo conociereis. Pero se nota que no lo conoces por la forma en que me estás hablando. Porque en lugar de decirme, si yo te doy agua inmediatamente, pero llega alguien a pedirle un favor a usted y usted dice, no, mira, ahí volvé mañana porque ahorita no tengo. Y usted habla al pollo campero, a la Pizza Hut, donde sea, así, mándeme por favor 20 porciones de pollo. Y aquel un peso quería, ¿verdad? Si conocierais el amor, la misericordia de Dios. Y aquí la mujer no la reconocía. Estaba viendo las cuestiones negativas del hombre. Estaba viendo la parte personal de aquel Jesús. Y ella solo quizás había escuchado allá a lo lejos de quién era. Y quizás ni sabía con quién estaba hablando en ese momento. Por lo que dice el Señor en su palabra. Dice, si conocierais el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías. Y él te daría agua viva. Si tú le conocieres. ¿Quién está delante de ti? Pero muchas veces nosotros abrimos la palabra de Dios, abrimos la Biblia, la leemos y no entendemos lo que está allí delante de nosotros. Lo pasamos, ¿verdad? Porque muchas veces la leemos como que es el periódico. Vamos a ver, los clasificados. No, hermano, póngale atención a lo que la palabra de Dios nos dice. El Señor nos reta a cada uno de nosotros. Él nos escoge a cada uno de nosotros. Nosotros debemos de ver esas partes tan preciosas e imperativas que hay en nuestro Señor. De que usted conozca la bondad y la misericordia de Él. Por eso dice, si conocieres, tú le pedirías y Él te daría. No le dice, y Él te va a examinar y después de que te haga el examen, entonces va a ver si te puede dar. Porque así somos aquí. Usted empieza a pedir una cosa y le dice, sí, véngase, entonces le vamos a hacer, llene esta hojita, mire, ¿verdad? Llene esta hojita y de acuerdo con ese el perfil que usted tenga, entonces le vamos a llamar, entonces le vamos a dar.
entonces le vamos a poder proveer a sus necesidades. Así somos nosotros. Pero aquí el Señor solo le está diciendo, si tú reconocieres quién está delante de ti, y si tú le pedirías, Él te la daría. No te la negaría, te la daría. Pero muchas veces nosotros estamos delante del pozo, y no le estoy hablando del pozo de Jacob, le estoy hablando, estamos delante del Espíritu Santo y nosotros no le pedimos, hermano. Ahí estamos. Y a veces se nos ve el tiempo, discúlpeme lo que le voy a decir, pero a veces nos ve el tiempo en lloriquear. Y solo lloriqueamos, ¿verdad? ¿Se ha fijado usted en eso? ¿No le ha pasado? ¿O solo a mí me ha pasado? Porque a veces yo he estado y he lloriqueado delante de Dios. Hasta después vengo a la reflexión, no, hombre, ya hay que pedirle en ese momento. En ese momento que usted llega en intimidad, pídale, hombre. Háblele a la oreja. Cuando usted está con su esposo y lo está abrazando y usted le dice, mira, necesito una cadenita de oro. He visto unos zapatos en MD que están bien chidos. ¿Sí? ¿O no? ¿Verdad? En ese momentito, deje de lloriquear y pídale a Dios. Y se va a dar cuenta que Dios le va a dar lo que usted está pidiendo. Y no le va a dar para un momentito. Porque los hombres damos como que es buscanigua, ¿verdad? Solo dura lo que dura la pólvora. Se acabó. No, Dios da para siempre. Y la bendición que Dios da no le agrega tristeza, hermano. Porque cuando Dios la bendice a usted, cuando usted reciba la bendición de Dios, que viene directamente de Él, no va a traer tristeza, va a traer alegría, gozo. Y se va a dar cuenta porque dice, y de su interior correrán ríos de agua viva. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Y la mujer le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Volví otra vez la mujer a la misma pregunta. Y el Señor le vuelve a dar la misma receta. Porque ella todavía en su materialismo seguía pensando en un Cristo material. Porque ese es el problema que tenemos. Y el Señor nos está enseñando aquí cosas muy, muy interesantes. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El préstamo en el banco se le va a acabar, hermano. Si esos 1,500 pesos que le han dado no le van a durar toda la eternidad, ¿o sí? No, en unas cositas se le van a ir, ¿verdad? No le va a durar todo el tiempo. Pero cuando usted aprenda y reciba de Dios, se va a dar cuenta que lo poco que usted tiene le va a servir para mucho. Y va a prosperar su mano. Pero usted debe de enfocarlo con la idea de ayudarle a Jesús. Y eso es lo que el Señor Jesús quería con la mujer. Y la mujer no le estaba entendiendo. El Señor Jesús le dijo, ¿cuántos son? Son 5,000, Señor. Y no tenemos que darles de comer. Denle ustedes, pues vean dónde compran. No, si no tenemos. Y le dice el otro, no, tantos denarios no bastarían para toda esta gente, Señor. Vea, llegó el materialismo. Y el Señor Jesús le dijo, todavía no están entendiendo. Todavía no han comprendido. Aquí tenemos esto, mira, unos pececitos y unos cuantos panes, pero ¿qué es esto para tanta muchedumbre? La fe, hermano. La fe es lo que cuenta. Y esta mujer todavía no estaba comprendiendo, no estaba entendiendo el don de Dios, ni quién era el que estaba ahí delante de ella. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere, que usted comprenda, que aprenda a tener fe en Él, que aprenda a confiar en Él, en la gracia, en la misericordia, en el amor y en la bondad de Dios. Y muchas veces nosotros somos tan materialistas que decimos, no, es que no tengo, ¿y cómo voy a hacer? Ya Dios va a proveerme. Pero usted debe de aprender a tener esa confianza. Y le dice, no, si de aquí bebieron. Y Jesús le dijo, si cualquiera que volviere a tomar de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Del agua que yo le daré. No dice del agua que yo le doy. Y entonces, ¿por qué está así en ese verbo tan así? ¿Sabe por qué? Porque tiene que empezar la confianza suya.
Es el derecho a la elección. Usted elige confiar en Cristo o usted elige no confiar en Cristo. Pero yo le sugiero que aprenda a confiar en Cristo. Porque cuando usted aprende a confiar en Cristo, la válvula del cielo se abre. Pero cuando yo no confío en Cristo, la válvula del cielo se cierra. ¿Quiere que le llueva? Confíe en Cristo. ¿No quiere que llueva en su campo? Que su tierra sea estéril, que el campo se vuelva de bronce. No confíe en Cristo. Pero si usted quiere que su tierra sea fértil, una campiña próspera, confíe en Él. Y se va a dar cuenta cómo Dios va a ir abriendo esa válvula y va a ir usted derramando esa agua y usted va a ser fuente de bendición, va a ser fuente de agua viva. ¿Qué sucede cuando el agua está retenida, hermano? ¿Qué hay cuando el agua se retiene? Zancudos, larvas. En el mejor de los casos hay zancudos, ¿verdad? Pero después de eso vienen los batracios, ¿verdad? Los sapos. Usted ve ahí, qué bonitos los pescaditos. Mira, son negros, pero dice, qué bonitos los pescaditos. Grandes sapos que hay allí, hermano. ¿Por qué? Porque el agua está estancada. Y muchas veces así nos comportamos nosotros como cristianos. Somos aguas estancadas. No se cría nada bueno. No se crían pero ni ninfas, pues. Lo más que se crían son sapos, hermano. Lama verde alrededor. Y usted ve un montón de cristianos que dicen ser cristianos, pero su corazón está lleno de lama. Tienen esa cosa verde en su corazón. ¿Sabe por qué tienen esa cosa verde? Porque no tienen oxígeno, hermano. Todo el agua está detenida, se ha retenido y no hay una oxigenación. No es agua corrida, pues. No es un agua viva, es un agua que está inerte, no se mueve. Crianza para sapos, culebras y todo lo demás que usted puede inventar si puede haber ahí. ¿Y qué sucede si usted mueve esa agua? Dios me guarde, hermano, eso hiede. Fíjese que nosotros allá por nuestra casa, donde nosotros tuvimos la infancia, allá había un río. Y el río daba vuelta, ¿verdad? Así, había una esquina. Y en la esquina, como siempre se hacía un remanso, se hacía un gran charco verde. Y nosotros, como nosotros éramos, en ese entonces no había Nintendo, no había nada de eso, ¿verdad? Sabe que agarrábamos unos palos que dan unos bejucos. Y esos bejucos nosotros nos agarrábamos, no había paralazo, estaban los bejucos naturales que salían. Y como en ese entonces estaba de moda Tarzán, ¿cuántos se acuerdan de Tarzán? Estaba de moda Tarzán y nosotros, así cabal, ¡ay! ¡Pah! Nos tirábamos de lazo para pasar al otro lado, hermano. Nosotros éramos salvajes. Si Dios nos ha cuidado a nosotros. Y no vaya a creer que era Pachito, si era alto. Y nosotros ahí dándole y dándole. Y había un compañerito de nosotros, amigo de nosotros, que le decíamos el vivo. Y le decíamos el vivo porque era vivo, ¿verdad? Por eso le decíamos el vivo. Y mire, y era más gordo que nosotros. Nosotros éramos secos, hermano. No, hombre, si éramos palillitos. Como esos canelones que usted ve así. No le puedo decir espagueti porque no, de espagueti no llevo, pero de esos canelones así. Y mire, y ese cipote se tira y no nos friega la diversión. Reviente el bejuco y va a caer en la lama verde. Después nosotros no nos queríamos acercar. ¿Por qué no nos queríamos acercar? Se miraba feo, pues, con el montón de lama. Y huelía feo. Y eso le sucede al cristiano también, que deja que el agua se le empose, que no permite que el evangelio de Jesús fluya por su vida, compartiendo la gracia, la misericordia y la bondad de Dios, sino que agarramos a Jesús y lo encierro en mi corazón y Cristo es mío, 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 mío y solo mío. No, se trata de compartir a Jesús. Pero cuando nosotros nos encerramos a que Jesús es solo mío y yo no lo comparto, estamos dando referencia de un montón de cosas negativas en nuestra vida. Usted, como hijo de Dios, usted tiene que ser lumbrera. Y eso es lo que el Señor Jesús dice. Era necesario que yo pasara por Samaria y le hablara a esta mujer que es pecadora, inmunda y sucia. Porque eso era, hermano. Pero usted, como hijo de Dios, no, yo con ellos no me llevo, pastor. No, ¿qué van a decir si me ven hablándole a esa mujer dime con quién andas y te diré quién eres? Sí, hermano, pero es que no está compartiendo su vida, ¿verdad? Le está hablando del evangelio de Jesús. No está compartiendo sus quehaceres. Pero el problema es que muchos
Nos encerramos en eso y no queremos compartir la gracia y la bondad y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Decimos que somos cristianos, pero a la larga, si usted hace un examen, es un lago estancado, es un charco. Y en los charcos, ya cuando el agua está bien estancada, ni los sapos quieren llegar, hermano. Pero ni la culebra quiere llegar a tomar agua, pues. Con eso le digo todo, imagínense. Tan ponzoñosa está el agua en nuestro corazón que ni las culebras quieren llegar. El buey cuando ve el agua toda chuca, dice, no, hombre, mejor se va por otro lado, ¿verdad? ¿Cómo se van a querer acercar a nosotros? Si tenemos el corazón emponzoñado y cada vez que nosotros hablamos, sapos y culebras, batracias y todo sale de nuestra boca, ¿verdad? No se puede. Nuestros pensamientos que andamos aquí, no se puede. Entonces debemos de nosotros tener ese cuidado. Usted debe de ser una fuente de agua viva, porque dice, si aquel que bebiere de esta agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. Ojo ahí, se da cuenta. Si las personas no quieren compartir el evangelio de Jesús, es porque no han recibido el agua de Jesús. Y si usted ha caído en ese enfriamiento, yo le pido que usted trate de... ¿Y cómo le voy a hablar? Con su testimonio. ¿Y cómo le...? Mire el apóstol Pablo. Y yendo yo hacia Damasco con cartas para ir a traer a los cristianos, de repente, ¡pum!, cayó un relámpago y me botó del caballo y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y vuelve otra vez a estar Pablo delante de otros hombres poderosos. Y yendo yo camino a Damasco, era el testimonio. Y usted, ¿y qué le voy a decir? El Espíritu Santo va a poner palabras en su boca, lo que usted tiene que decir. Porque usted se va a preparar, voy a sacar un estudio especializado para ganar algo. No le va a servir, brother. Nosotros lo hemos hecho hemos hecho un montón de estudios y todo eso. Y a la hora de las horas, nada de eso le sirve. ¿Sabe lo que le sirve? Lo que usted lee en su palabra. Porque la palabra es viva y eficaz. Y dice que el Espíritu Santo pondrá las palabras en mi mente y en mi corazón, lo que yo tengo que decir en la hora que yo tengo que decirlo. Pero tiene que leer la palabra de Dios, tiene que leer su Biblia. Porque de lo contrario, amado hermano, usted va a seguir siendo un charquito. ¿Y usted qué quiere ser? ¿Un charco o un lago que fluye el agua con vida? ¿Verdad que con vida? Eso es lo que deseamos, ¿verdad? Un agua que sea un agua viva. Eso es lo que nosotros debemos de ser. Y eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo a esta mujer. Y mire lo que le dice la mujer. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacarla. Otra vez la mula al trigo. El Señor le está hablando de una cosa y ella se está yendo por otro lado. Y eso nos ocurre a cada uno de nosotros a cada instante. El Señor nos está hablando y usted se va. ¿Será, Señor, que eso que me estás diciendo es la verdad? ¿Será? Todavía nosotros estamos preguntando algo que nosotros ya conocemos. ¿Será? Y le dijo, en el verso 15 estamos, ¿verdad? La mujer le dijo, Señor, dame. En el verso 16, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Es la prueba del Señor. Y esta prueba sí que se la puso difícil a esta mujer. Mire. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Estas cosas os he dicho con verdad. El Señor Jesús se lo estaba diciendo a esta mujer para que entendiera realmente quién era, porque ya le había dicho un montón de cosas y no había entendido quién era. Pues ahora te voy a profetizar, ¿va? Y eso fue, ahora te voy a profetizar. Y mire lo que le dice la mujer. Y le dijo a la mujer, me parece que tú eres profeta. Vaya, le dijo, bingo, le pegaste, hija, hasta que entendiste lo que te estoy diciendo. Tantas veces te lo he estado diciendo y hasta hoy que te lo estoy restregando, tú estás comprendiendo, hija. Y eso es lo que nos sucede a muchos, que el Señor nos está hablando, nos está diciendo, nos está advirtiendo y nosotros seguimos otra vez como la mula al trigo. Y Jesús nos habla por medio de su palabra y nos dice, hijo, no hagas eso, hijo, no hagas aquello, hijo, irte por aquí. Y nosotros, ¿será que mejor por aquí?
Y el Señor nos está diciendo de una manera clara y detallada hacia dónde. Pero nosotros nos vamos por otro lado. El Señor Jesús tuvo que tocar una parte bien personal de esta mujer para que lograra entender, porque ya le había hablado del agua de un montón de maneras y no había entendido. Entonces Jesús en su mente dijo, ahora le voy a enseñar a esta mujer lo que realmente ella es, porque me dijo a mí y me tocó a mí, porque le tocó el nacionalismo de Jesús cuando le dijo, no hombre, si judíos y samaritanos no se hablan, ¿por qué me hablas vos a mí siendo judío? Si yo soy samaritana, hombre. Y el Señor Jesús, dijo, aquí está, por aquí me le voy a ir. Hasta que la mujer comprendió quién era el que estaba ahí. Nosotros debemos de ver eso sin necesidad de llegar a consecuencias catastróficas en nuestra vida, ¿verdad? Mire lo que le dice en el verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís, en Jerusalén es el lugar donde se deben adorar. Jesús le dijo, mujer, hombre, mujer, créeme, 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 que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús era judío, hermano, y le estaba tocando su nacionalismo. Pues usted no le va a tocar a alguien su nacionalismo, ¿verdad? Porque usted saca rapidito lo guanaco, hermano, así rapidito, saca el indio atonal que usted tiene, pero así rapidito, el atlacate y todo eso, usted lo saca pero de volada, ¿va? ¿Cierto? Pues, que nos empiezan a torear con eso. No, hermano, ahí sí no te metas, ¿verdad? Y si estamos en un partido de fútbol, le metemos leña, no ganamos, pero le metemos, te quebré la pata, así somos. Entonces, a Jesús eso le estaba tocando a la mujer y le volvió a sacar el nacionalismo, y el Señor le tuvo que decir un par de verdades, ¿verdad?, a ella. Y viene nuestro Señor Jesucristo y le dice, va a venir un momento y una hora donde no se va a adorar aquí, hija, créeme, por favor, créeme, ya averiguaste que soy profeta, créeme. Y eso es lo que Dios quiere, que usted pueda creer en Jesús, que confíe plenamente en Él, hermano. No solamente por lo que Él le puede dar, sino por lo que Él es. Si tú supieras quién es el que está delante de ti, si tú reconocieras, y eso es lo único que el Señor quiere, el reconocimiento. Y eso es lo que Dios busca de cada uno de nosotros, que nosotros le adoremos a Él en espíritu y en verdad. Porque dice, y es necesario que tales adoradores le adoren. Es necesario. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y ya le dije la vez pasada que cuando Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, le va a poner todas las condiciones para que usted le adore. ¿Cómo le va a adorar? Usted escójalo. El Señor Jesús lo va llevando por etapas y le va subiendo hasta que usted le adore. Y algunos adoran con el bendito al revés, ¿verdad? ¿Ya viste usted eso? Con las manitas para atrás hace el bendito al revés. Vaya, ahí adoraste, papá. Hasta que te apliqué una llave. Hasta entonces, ¿qué hiciste? Y así era el pueblo de Israel. Y no ha cambiado mucho. Así es ahora el pueblo de Dios también. Es duro, hermano. El Señor nos está hablando, nos está diciendo y exhortando, y nosotros seguimos con nuestra dureza de corazón. Y Dios lo único que quiere a ustedes es bendecirlo. Eso es lo que Dios busca. Que de su interior fluyan ríos de agua viva. Eso es lo que Dios quiere. Que usted ya no siga siendo un estanque, un charco estancado, pues. Un estanque sin vida. No, Él quiere que usted tenga vida. Que de ese estanque que usted tiene, que no solamente lleguen a beber los animalitos, sino que también las personas puedan tomar y sacar provecho de eso. Que usted sea una tierra de bendición. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios busca de nosotros. ¿Cómo lo podemos lograr? Creyéndole a Él, adorándole a Él y confiando en la gracia, en la bondad, en la misericordia y en el amor de Dios demostrado en Jesús, que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Jesús, por tu misericordia, por tu bondad. Amigo que me escucha, usted que nunca ha recibido a Jesús, le invito a que abra su corazón y pueda recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Crea, Cristo quiere darle a usted salvación y vida eterna. Acéptelo y de su interior correrán ríos de agua viva. Acepte a Jesús
en esta tarde. Acepte a Cristo y recíbale como su único y suficiente Salvador personal. Cristo le ama y quiere darle a usted salvación y vida eterna. Eso es lo que Él quiere darle. Quiere darle esa salvación que solamente la encontramos en Él. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Salvador personal ahora. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.